nuestra pequeña plática del día de hoy. Vamos a hablar de un tema que es un pacto de amor. ¿Qué es un pacto de amor? ¿Qué significa el pacto? ¿Para qué sirven los pactos? No los patos, sino los pactos. Entonces, es bueno entender que Dios siempre ha hecho como acuerdos con su creación, ¿cierto? Entonces, vamos a estar con nuestra Biblia abierta en el libro de Hebreos, Epístola a los Hebreos, capítulo 8. Y vamos a estar tocando algunos apartes de este capítulo. Libro de los Hebreos o Epístola a los Hebreos, capítulo 8, versículos del 1 al 13, prácticamente es todo el capítulo. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor en los hombres. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Pues reprendiéndolos dice: vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Entonces, es interesante lo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 8, y se hace referencia a un nuevo pacto. ¿Pero qué es un pacto? ¿Qué entendemos por pacto? Según San Google, pacto viene de la palabra latín pactum. Parece atún, no, es pactum, que dice que establece un compromiso y fija la fidelidad de los términos. A través de los términos, es un acuerdo entre dos o más personas que se obligan a cumplir lo pactado. ¿Cierto? Es como aquí cuando usted se casa con su esposa, hacemos un pacto de amor y estamos no obligados, pero sí tenemos una responsabilidad de cumplir. O sea, tiene una responsabilidad. De ser responsables, de cumplir con ese compromiso, con esa responsabilidad en el matrimonio.
¿cierto? O sea, trabajar, traer la provisión para su casa, tener a su esposa contenta, igual que ella lo tiene a uno contento. Ya cuando vienen los niños, pues tenerla a todos contentos, que eso es un trabajo más complicado. Pero no se pueden tener contentos a toda hora, ¿no? No, sí. Deben haber reglas y límites. Pero es el compromiso del hogar, de la familia, ¿cierto? Entonces, un pacto. Dentro de toda la historia bíblica, vemos que Dios siempre ha hecho pactos con el hombre, con su creación, ¿cierto? Cuando Adán y Eva fallaron delante de Dios, y Dios les dijo que por esa falla tenían que salir del Edén, tenían que salir a trabajar, a conseguir sus alimentos, a trabajar la tierra. Y pasaron los días y dice que la tierra se corrompió, que el ser humano se corrompió y vino el diluvio, ¿cierto? ¿Qué personaje aparece en el diluvio? Nuestro querido hermano Noé, que hizo una barca y la gente le decía: ¡ah, está enfermo! ¡Está loco! ¿Aquí cuándo va a llover? Y después vino el aguacero y se inundó la tierra, y Dios hizo un pacto con Noé y dice que nunca más iba a volver a inundar la tierra. Ese fue uno. Iba a caer la humanidad por medio de... Sí, o sea, nunca más iban a haber inundaciones para destruir la tierra. Para destruir la tierra, porque pues hay inundaciones, pero... Sí, pero no de ese tipo. No para destruir la tierra como aconteció en esa época. El otro pacto que también podemos recordar es el pacto que hizo con Moisés cuando salió el pueblo de Egipto, cuando lo sacó al desierto, y él les dio promesa de que no iban a, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, no iban a tener enfermedades, que su calzado no se iba a desgastar, no les iba a faltar nada, los iba a sacar a una tierra prometida, pero tenían que cumplir su palabra. Entonces, un pacto es un acuerdo entre dos personas, es un tratado, como el tratado de paz que firmamos aquí en Colombia. Es un tratado que está obligado a cumplirse por parte de las dos personas. Ahora, que se cumpla es diferente, o que yo tenga la disposición de cumplirlo es totalmente diferente. Por esa razón, Dios tuvo que mandar el segundo pacto. Entonces, pero vamos a estudiar un poquitico más qué es esto. Entonces, habían dos pactos, ¿no? El pacto inicial, que fue el que se hizo en el monte Sinaí con Moisés, que fueron cuando las tablas de la ley, los 10 mandamientos y todo el cuento, ¿cierto? Entonces, ahí quedó. Entonces, para poder seguir adelante en la promesa, tenían que cumplir los 10 mandamientos. Era como la base para ese pacto, para poder ver las promesas. Y el nuevo pacto que nos habla la Biblia se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Pero ¿por qué? Cuando leíamos el capítulo dice que el primer pacto se venció, no se cumplió, ¿cierto? Aquí en el versículo, a ver si me acuerdo, dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, como ellos no permanecieron en mi pacto. Eso está en el capítulo 8, versículo 9. Entonces, el primer pacto se vencía muy fácil, se rompía muy fácil. Entonces, yo encontré 3 cosas que caracterizan el nuevo pacto. Y es un pacto que está diseñado no para romperse, porque está diseñado más para llegar al corazón de las personas, al corazón del creyente, al corazón de la persona que quiere amar a Dios realmente. Y no seguir a un Dios por miedo, por temor, por un Dios juzgador, por decirlo así, sino un Dios diferente. Estaba mostrando otra faceta de Dios. Entonces, el primer punto que encontré era que ese nuevo pacto cambió la ley del sacrificio, ¿cierto? Entonces, la Biblia dice en Romanos 6:23 que todos somos pecadores y todos estamos condenados a morir, ¿cierto? Todos estamos bailas. ¿Por qué? Porque desobedecimos a Dios, y la desobediencia tiene una consecuencia. El pecado trae muerte. Puede ser muerte física, pero la muerte espiritual es un poco más fuerte que la física, ¿cierto? Porque físicamente todos sabemos que llegará el momento que todos tenemos que partir. Se acaba nuestro tiempo en la tierra y tenemos que partir. Pero después de la muerte viene el proceso de la vida eterna. ¿Y con quién vamos a pasar la vida eterna? Siempre hemos dicho, o la pasamos con Jesús o vamos a condenación, dice la Biblia. Solo hay dos caminos, o el cielo o el infierno. Y así digan que no existe el infierno,
La Biblia sí lo dice. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, pero para poder sanar estos pecados, siempre se necesitaba del derramamiento de sangre. Por eso miramos que en el antiguo pacto siempre tenían que ofrecer holocaustos de animales, ¿cierto? Y eso aún lo vimos cuando vimos las películas de Semana Santa. Cuando Jesús entra al templo, siempre están haciendo un sacrificio, ¿no? Siempre estaban vendiendo las ovejas, vendiendo animales para el sacrificio. Y el sacerdote en su tiempo, el sumo sacerdote, lo que hacía era que revisaba que el animalito que llevaban fuera un animalito que cumpliera o que estuviera sujeto de acuerdo a la ley de Moisés en su momento, que era un animal que no tenía que tener defecto alguno, tenía que ser un animal perfecto, sin mancha, o sea, tenía que tener las 2 orejas, los 2 ojitos, las 4 patas, 1 año de nacido, no podía tener menos de 1 año porque no servía. Y si eso no cumplía la condición, devolvían al paciente y decían: mijo, ese animalito no sirve, vaya a comprar otro. Y hasta que todo se volvió rutina. Como un rito. Un rito. Rutina. Israel ya sabía que la embarraba y que cada año iba a entrar el sacerdote a la presencia de Dios a pedir perdón por ellos. Por los pecados. Dice la Biblia que el sumo sacerdote entraba y le amarraban una cuerdita. Y él entraba, porque es que entrar a la presencia de Dios no es tan fácil como pensamos. Una cuerdita y una campanita. Unas campanas. Unas campanas. Si las campanas no sonaban, no, porque el Señor, el sacerdote Dios no estaba aceptó, en pecado y Dios no aceptó el perdón, el sacrificio, y había juicio. Pero si sonaba la campanita, era porque Dios había aceptado. Sí, era porque Dios había aceptado el sacrificio. El sumo sacerdote estaba vivo y regresaba con la misericordia de Dios. Entonces, eso hace que ese proceso de presentación de ese pacto antiguo, como que fuera bueno o no fuera malo, pero no estaba cumpliendo el objetivo que Dios quería con el pueblo. El pueblo no entendió cómo se manejaba, porque el pueblo tenía miedo de Dios. Por eso siempre escogía a una persona para llegar allá. Cuando antes de que Moisés hiciera el tabernáculo por la ordenanza de Dios, ¿quién era el que se presentaba delante de Dios? Solo era Moisés. Cuando Moisés le decía al pueblo: camina, buscamos a Dios, ellos lo acompañaban hasta cierto punto, y ya cuando Dios comenzaba a manifestarse les daba miedo y decía: Moisés, vaya usted, hermano, vaya usted, hable usted con él, y nosotros aquí esperamos tranquilos y nos trae el mensaje. ¿Por qué el pueblo le tenía miedo a Dios? Se han visto todos los milagros cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Escuchó el clamor de ellos, porque ellos clamaron, ya estaban cansados de la esclavitud, y el Señor escuchó el clamor y los sacó. Sí, entonces Dios no quiere que su pueblo tenga miedo. Dios no quería que con ese pacto, con el primer pacto, le tuvieran miedo, sino que conocieran que tenían un Dios fuerte, un Dios fiel, un Dios que era guerrero, que peleaba por ellos, que todo lo que pidieran se los iba a dar. Y más adelante vamos a ver eso. Ahí adelante en Hebreos capítulo 9, 22 dice que y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Siempre tenía que haber un precio muy alto para poder hacer la redención de sus pecados, y el pueblo entendía eso. Incluso eso pasa desde el Edén. Sí. Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, Adán y Eva tenían una comunión, una relación con Dios. Y en el momento que desobedecieron a Dios, rompen esa relación por escuchar voces externas, las voces del enemigo. Ellos escucharon la voz del enemigo y decidieron hacer caso a la voz del enemigo que a la voz del Padre. Y se rompe esa relación con el Señor. Y desde ahí vemos el primer sacrificio, que es hacer referencia a lo que tú lees en 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Y dice la palabra, estoy buscando aquí en Génesis 3, que el Señor los vistió. Y aunque no detalla, pues dice con pieles, pues tuvo que haber un sacrificio de un animal, porque dice que los vistió con pieles. Dice, miren, eso no lo vemos a veces, el Señor tan amoroso los viste
toma el tiempo de matar el animal, de hacer sus vestiduras y los viste. Entonces, muchos dirán, ay, pero ese sacrificio de sangre, no, es un Dios, no sé qué, pero es que lo que Dios busca es restaurar la comunión que Él tenía con el hombre. Sí, señora. Volvernos al diseño original, cuando había esa de que pueda, así como estoy hablando con mi esposa, yo pueda tener esa confianza con Dios. Amén. Sí, Señor. Ahí mismo en Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea, había un sacrificio que Dios pedía en su momento, en el Antiguo Testamento, que cubría o trataba de redimir la falla del ser humano. Hoy en día nosotros seguimos fallándole a Dios, seguimos cometiendo o actuando en contra de las normas de Dios. Y la diferencia entre el Antiguo Testamento o el pueblo de Israel o la vida de los primeros años no es diferente a esta. Siempre, si estamos lejos de Dios, estamos en pecado, estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Y Dios siempre busca la forma de acercarse. Quiero ahí hacer un paréntesis para que tengan en cuenta la cita de lo que estaba hablando. En Génesis 3:21. Génesis 3:21. Que dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, mire, túnicas de pieles, aunque por lo que les decía, aunque no especifica el sacrificio, el Señor tuvo que matar un animal para vestirlos, y ahí es el primer sacrificio de sangre, que es lo que habla en Hebreos 9:22. Sí. Y aparte de eso, Dios se dio cuenta que el sacrificio que se estaba haciendo con los animales no estaba funcionando. O sea, hasta ahí llegó. Se convirtió como decía mi esposa, en un rito más. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo con eso, ¿no? Entonces, tenemos una frase muy coloquial que dice, el que peca y reza empata. Entonces, la embarré y, ay, Señor, la embarré, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y a los 2 días o a la hora lo estoy volviendo a hacer. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento de corazón. Y eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel en su momento. O sea, se acostumbraron a que se hacía el sacrificio, pero no había un arrepentimiento de corazón. Y Dios quería, era un corazón arrepentido, un corazón que lo obedeciera, no una vida que le tuviera miedo. Dios no quiere que les tengamos miedo. Dios quiere que Él quiere ser nuestro amigo y quiere que tengamos confianza en Él. En Apocalipsis 13, versículo 8, hay algo muy interesante. Y dice que lo adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida, el cordero que fue inmolado. Este sacrificio, el segundo pacto, que fue el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús, nos da la oportunidad de que nuestro nombre esté escrito en este libro. Y aquí habla de la vida. Los que adoraron a la bestia. Y los que adoraron a la bestia eran todos los que no estaban escritos en el libro de la vida. Sí, los que no estaban escritos en el libro de la vida. Entonces, ¿se necesitaban sacrificios de sangre? Sí. Era la ley. Era el pacto en ese momento. Pero el único sacrificio o la única sangre que nos da promesa de salvación es la sangre. Ese fue el sacrificio que hizo Cristo Jesús. Dice, el sacrificio de Jesús hizo posible quitar todo el pecado del mundo. En su momento, en el Antiguo Testamento, solamente quitaba el pecado por año, pero no era así. Seguían, y muchas veces nosotros seguimos mal delante de Dios, pero uno que ya presentó todo un sacrificio para limpiarnos. Una vez y para siempre. Ahí dice Juan, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29. San Juan 1:29. Al siguiente día vino Juan a Jesús y venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista, cuando Jesús se estaba acercando para que él lo bautizara. Cuando Juan lo vio desde lejos, dijo, allá viene el Cordero que quita el pecado del mundo. Y una de las cosas que vemos es que Juan el Bautista lo reconoció, porque Juan el Bautista estaba encargado de preparar
el camino de Jesús. Dice, viene uno más grande después de mí, que no soy digno de desatar sus sandalias. Y esta es la labor también nosotros como hijos de Dios, es de preparar el camino para la segunda venida. La iglesia, usted y yo debemos estar preparados como las vírgenes prudentes, nuestras lámparas encendidas, nuestros corazones encendidos para la venida de Jesús, y no que nos llegue, nos coja desapercibidos, nos coja pecando, nos coja haciendo cosas malas. Por eso nuestro corazón, nuestra vida debe vivir conforme a la palabra. Ay, que Señor, no sé qué hacer, dime. Miren, esto yo le preguntaba a Dios eso, y este es el libro de instrucciones de nosotros. No sabemos cómo, no sabemos en qué momento, a qué hora, a qué lugar. La palabra es el manual de instrucciones de cómo nosotros debemos vivir en este mundo conforme a su palabra. Y Él nos dejó un gran ejemplo, Jesús, su Hijo, que siendo Dios se despojó de sí mismo, se hizo hombre, se humilló hasta los hombres, se humilló, se hizo hombre y nos dio el ejemplo que sí podemos vivir en santidad. Amén, sí señora, eso es mera verdad. Entonces, el nuevo pacto trae ese cambio de sacerdote, ya no de sacrificio, ya no es el sacrificio de los animalitos, sino se cambia por el sacrificio del Hijo de Dios. Un sacrificio, pues si lo miramos de la parte humana de un ser humano que tenía que redimir lo que otro ser humano al principio de la historia falló delante de Dios. Entonces, cuando Cristo instituyó su nuevo pacto con su sangre, o sea, la sangre de Cristo iba a ser el pacto nuevo y el último sacrificio. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, 20, dice él lo siguiente: de igual manera, después de haber cenado con los discípulos, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros derramaré. Ahí estaba confirmando de que ese sería el derramamiento más importante de sangre en la vida humana, en la historia de los seres humanos. ¿Por qué? Porque esa es la sangre que nos da en este momento la posibilidad de entrar a ese pacto de salvación, de entrar a ese pacto de comunión con Dios. Dice la Biblia que la sangre de Cristo tiene poder, limpia nuestros pecados, limpia nuestro cuerpo, limpia nuestro ser. La sangre de los animalitos en el antiguo pacto no cumplía ese pacto, cumplía lo establecido por Dios, pero no cumplía el propósito de acercarnos individualmente a Dios, sino teníamos que ser colectivos y que un sumo sacerdote hiciera por nosotros. Jesús tomó esa posición de ese sacerdote de Moisés, de todos los que entraron en el Antiguo Testamento, Él es el gran sumo sacerdote en el tabernáculo, y dijo: no, ya no más barreras. Y ustedes dicen, y vimos, y hemos visto en las películas, cuando murió Jesús en la cruz del Calvario, dice que se rompió el obstáculo, rompió esa tela, ese velo, que en la película muestran no es una cortinita, pero en el original es una cortinota. Y dice que eso tenía que un grosor. Eso era bien grueso. No es como las cortinas que vemos hoy en día, sino que la Biblia especifica que el grosor de la cortina era tan grueso que nadie podía romper la cortina. Entonces, imagínense que cuando el Señor muere, el velo de la cortina, y además que estaba la cortina y el lugar santísimo, entonces nadie podía entrar al lugar santísimo sino el sacerdote. Entonces se rompe la cortina y queda expuesto el lugar santísimo, que se supone que nadie podía entrar, para que ahora todos pudiéramos entrar, dice la palabra. 2. Entonces, el primer cambio que atrae el nuevo pacto es la acción de ¿qué? Del sacrificio. El segundo punto que trae el nuevo pacto de cambio es cambio de corazón. De corazón. Dice: Dios dio a Israel las leyes. Eran leyes eternas, muy buenas, pero no cumplían el propósito. ¿Dónde encontramos eso? En el libro de Éxodo, capítulo 34, 27, 28. Si quiere podemos leer ese versículo. Libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 27 y 28. Me pareció interesante. Del verbo wow. 27-28 dice: Jehová dijo a Moisés:
escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches y no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces, como dijimos antes, Dios dio los 10 mandamientos, y esos 10 mandamientos es como la conducta que tenemos que seguir, ¿no? No matarás, no robarás, todo eso. Pero eso no se está cumpliendo. Eso es como un estilo, eso es como las normas, ¿no? Las normas de convivencia. Cuando yo estudiaba, cuando era joven y bello y estaba en el colegio, a mí me dieron la urbanidad de Carreño. Y hoy en día yo miro con sorpresa que a mis hijos no les enseñan eso. Estos muchachos hoy, si saludan bien, si no, les da lo mismo. Les toca uno, hola, buenos días, hola, buenas noches, hola, que descansan. Hola, que salude. Sí, en mis tiempos, ay, Dios mío, que no saludáramos, lo que ahí estaba mi mamá o mi papá, y yo que no saludara. Le pegaban un pellizco a uno, sí, ahora, salude. Ahora que si le pegan un pellizco le hacen así, entonces ya le estamos vulnerando los derechos. Entonces, es importante ese manual de convivencia que dieron en los 10 mandamientos, sí, pero no se cumple, y Dios entendió eso. Ok, tengo el manual, pero la gente no lo está haciendo, mi pueblo no lo está siguiendo, mi pueblo no lo hace con ciencia. Entonces es cuando viene el Señor Jesús y dice, bueno, pero entonces había un problema. La ley era perfecta, pero carecía, bueno, no tenía la propiedad en el corazón del ser humano. Dios sabía que ellos no tenían un corazón para obedecer. O sea, Dios ya conocía el corazón de Israel, y muchas veces conoce nuestros corazones. Él ya sabe quién realmente le ama, lo busca, no por lo que Él hace, no por lo que Él da, no por lo que Él puede hacer, sino por lo que Él es. Y Dios lo que le interesa es que le adoremos y le exaltemos por lo que Él es, por nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Creador. Y lo demás, como dice la palabra, como ha dicho mi esposa, lo demás vendrá por añadidura. Todo eso, cuando yo comienzo a tener una relación con Dios, voy a entender que mi corazón y mi vida dependen solamente de la voluntad de Dios. Israel no entendió eso. Israel entendía que si ellos no pecaban, estaban bien. Israel no entendió que lo que Dios quería era una comunión con Él, no con solo Moisés, sino con todo el pueblo. Y hoy en día la humanidad es igual. Dios espera que todos tengamos una comunión con Dios, pero a veces le dejamos esa comunión, o queremos delegar esa comunión solamente en una persona. Los que vamos a la iglesia católica, al cura, al párroco, entonces él es el que puede hablar con Dios, yo no puedo hablar con Dios. Y de hecho muchas veces nos enseñaron eso, ¿no? El único que puede hablar con Dios es Él. Usted no va a ser, que esté ahí de lejitos, no. Y cuando cuando conocemos a Jesús, Jesús nos dice, venga, todos son recibidos, todos son bienvenidos, acérquense, vengan que los quiero abrazar, les quiero contar, les quiero decir, les quiero eso. Y nosotros venimos como con miedo, como diciendo, ¿será que sí es verdad que ese señor no me quiere hablar a mí? O solamente le habla al pastor, al evangelista, al profeta. No, Dios quiere hablarnos a todos por igual. Dios, por ahí dice, no, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Es un buen libro para que podamos leer. Entonces, Dios sabía que ellos no tenían un corazón para obedecer. Ellos tenían una motivación. Israel tenía la motivación. ¿Cuál era la motivación? Miedo, lo que dijimos ahorita. O sea, ellos sabían que si no la embarraban, estaban bien. Tenían un año más de vida. Si la embarraron ese año y Dios no aceptaba el perdón por medio del sacerdote, ¡pum!, se morían. Y eso, pues imagínense usted sabiendo que va a llegar el día en que lo van a evaluar y no va a pasar la evaluación y se puede morir. ¿Usted qué piensa? Y no, con ese Dios, ¿para qué más amigos? ¿Sí o no? Pero ni modos. Era eso. Y eso lo encontramos en Deuteronomios capítulo 5, versículos 23 al 29, para que lo vaya leyendo. Y aquí en Hebreos 7:8 también dice lo mismo. 8:7, capítulo 8, versículos 7 al 8. Ya leímos el 8. Bueno, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo, pues reprendiéndolos estableceré Pues reprendiéndolos dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Eso somos nosotros, el nuevo pacto, por la sangre de Cristo Jesús.
Dios no quiere que su palabra quede solamente acá. Dios quiere que nosotros coloquemos en nuestro corazón su palabra, que vivamos su palabra, que nos deleitemos en esta que es su Biblia, la palabra de Dios, que la podamos poner en práctica. Y eso es lo que hace la diferencia del primer pacto, porque en el primer pacto la gente no hacía la voluntad de Dios. Sabía que no tenían que matar, pero se ve todo lo que pagamos por ahí. Entonces, Dios busca son corazones contrictos, corazones que anhelen y deseen la presencia de Dios. ¿Me ayudas con 1 Corintios 10, 11 y 12? Israel nos da un ejemplo muy fácil de que como seres humanos siempre estamos dispuestos a embarrarla delante de Dios, de pecar delante de Dios. ¿Qué dice Romano? Primer libro de Corintios, capítulo 10, 11 y 12. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pues, cuando usted dice, cuando nosotros decimos, no, es que yo no la embarro, es que yo soy fuerte en esto. No. Si no tenemos la presencia de Dios, somos débiles. Si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, somos carnada fácil para el pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Satanás viene para destruir toda la obra de Dios. Y usted y yo somos creación de Dios, y Él quiere, como decíamos días anteriores, Satanás quiere robar nuestra identidad en Dios. Y cuando usted y yo perdemos la identidad en Dios, es fácil caer en pecado. Y se nos vuelve como algo tan fácil y como tan rutinario, algo que ya permanece en nuestra vida. Hoy estábamos hablando, y ayer hablábamos con unas personas que nos visitaron, y con mi esposa, y decía que llegamos a la conclusión de que hoy el mundo disfraza tanto las cosas o hace tanto el proceso que nos acostumbramos al pecado, ¿cierto? En la televisión, el pecado en la televisión, entonces que está la fornicación, que está el adulterio, entonces ya como se ve que eso sucede, la hechicería, hay muchas cosas que nos están mandando, bombardeando así, y nosotros estamos cayendo en eso y lo vemos normal. Y Dios dice, ojo, eso no es normal, eso no está escrito en mi palabra, eso no es lo que yo quiero. Pero nosotros, como decimos que somos fuertes, pero mire que nos estamos envolviendo. Para no caer en eso, nos toca siempre buscar la presencia de Dios por medio de su palabra y de la oración. Amén. Dice que Dios nos dio un nuevo pacto a través de Cristo Jesús, con un corazón capaz de conocerle y interiorizar sus mandamientos. O sea, Dios no quiere la tablita, ¿no? La que hizo Moisés y que se quede escrito ahí con buena ortografía. No, Dios quiere que esa palabra pase a nuestro corazón, que esta palabra se haga viva en nuestro corazón para poder practicarla, para poder vivir, como dijimos anteriormente, y poder ser ejemplo de ellos. Jeremías capítulo 31, 34 habla acerca de esa promesa que dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén, amén. ¿Sí ve? O sea, Dios ya había hecho el primer pacto, y yo creo que lo hizo, y al otro día se dio cuenta que no, y dijo, tengo que empezar a hacer el otro pacto, empezar a cranear cómo hacer de que esto funcione, porque Dios no quiere que su creación, su máxima creación, que somos nosotros, se pierda en condenación eterna. Dios quiere que estemos con Él, reinando en los cielos, en vida eterna. Entonces, es importante que
nuestro corazón se deleite en la palabra de Dios, se deleite en la presencia de Dios, que lo busquemos, no como un Dios que juzga, no como un Dios que no perdona, porque ese Dios mandó a su Hijo para que fuera el camino entre Dios y el hombre, para poder ir el camino de salvación. Ahora, mira que hay algo importante que esto lo habla Jeremías acá, y en Hebreos también dice, está hablando lo mismo. Pero miren que hay algo muy importante, y es que dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Y cuál es la ley del Señor? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley y los profetas. En eso, si usted odia a su hermano, al vecino, si tiene envidia, entonces no está cumpliendo la ley del Señor. Porque si no ama a su hermano, ¿cómo va a amar al Señor? Entonces, ahora, hay algo muy importante que también quiero que nos tengamos un momento, y es que dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. O sea, nadie me va a enseñar eso. O sea, ni el profeta, ni el pastor, ni el evangelista, ni el misionero pueden enseñarme cómo sus leyes. O sea, es que él dice que va a ser directamente Dios. Amén. Directamente Dios dice el Señor: yo pondré en ellos, en ustedes, mi ley, en su mente, y la escribiré en su corazón. Entonces definitivamente necesitamos acercarnos, porque aunque querramos, o aunque yo no vea, es que necesito que me enseñe. Sí, claro, Él me puede enseñar y me puede edificar de una gran manera, pero si yo no voy a la intimidad, a la presencia de Dios, a relacionarme con Dios, no va a poder esas leyes estar en mi mente y en mi corazón. Y es lo que quiere el Señor. Dice: no más, ninguno va a ir a su hermano: ven, enséñame, dice el Señor, sino que yo pondré su ley en sus corazones y en sus mentes, dice el Señor. Amén. Eso es verdad. ¿Y cómo podemos hacer eso? Con nuestro Consolador, con nuestro ayudador, con la ayuda del Espíritu Santo. Dice ahí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, dice 11 al 16, dice: porque quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Del mismo modo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha conocido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Todo por qué? Por el Espíritu Santo. O sea que aquí como que concuerda con lo que decía Jeremías. O sea, yo les enseñaré quién es Jehová. O sea, el Señor se va a revelar a ellos por medio de su palabra, por medio de su Espíritu. Bueno, a nosotros, se revelará a nosotros por medio del Espíritu, por medio del Espíritu Santo. La promesa que dio Jesús a la iglesia en Hechos fue esa. Vendrá uno que será su consolador, que es el Espíritu de Dios. ¿Por qué el Espíritu de Dios no vino cuando estuvo con Moisés y con ellos? Porque Dios quería conocer de pronto, en mis palabras, digo yo lo que entiendo, el pacto era diferente. Había un pacto que ya estaba firmado, y ese pacto era un pacto que ponía de pronto un limitante para que se moviera el Espíritu Santo. Entonces, ese corazón, Dios no quiere un corazón como el del pueblo de Egipto, de Israel, de Judá en ese tiempo. Quiere un corazón sencillo, humilde, un corazón que sea obediente a la palabra de Dios, un corazón que sea sincero, que sea honesto delante de Dios, que si la embarró caiga de rodillas y le diga: Señor, perdóname porque la embarré, para que Él nos restituya, para que Él nos levante con autoridad y con fuerza. Amén. Entonces,
¿Qué otro cambio hubo con el nuevo pacto? El último cambio fue un cambio de promesa, ¿cierto? En el Antiguo Testamento dijimos las promesas. ¿Cuál fueron? Les dio promesas que se cumplieron, o sea, que no estaban enfermos, como les dije que más adelante le íbamos a tocar, sus vestidos no se desgastaron, les dio autoridad ante las naciones les daba miedo cuando se acercaba a Israel, decían, no, viene el pueblo de Dios, nos va a matar. Es más, no decían el pueblo de Israel, sino decían, el Dios de Israel los va a matar. Las naciones tenían miedo de Israel en ese tiempo. Y eso lo encontramos en el Éxodo 19, versículos 5 y 6. Capítulo 19, 5 y 6. Pero ese pacto o esa promesa tenía una limitante, que esa promesa moría con nosotros. O sea, esa promesa no era eterna. Esa promesa murió ahí. O sea, si Israel moría en el desierto, hasta ahí llegaba la promesa. Con Jesús es diferente. Con el sumo sacerdote, Jesucristo, es diferente, porque con Él tenemos la promesa de la vida eterna. Con Él no morimos. Aunque Moisés y varios personajes bíblicos fueron transportados al cielo, porque la Biblia dice que de Moisés no se encontró su cuerpo. La Biblia no dice si Moisés murió o no murió, porque no se encontró nunca sus huesos, sus cuerpos, sus huesos, sus restos. Pero con Jesús tenemos la promesa de salvación. La promesa de salvación. Y ese nuevo pacto es el que Dios quiere que usted y yo abracemos y anhelemos y deseemos. Dios no quiere que su palabra se convierta en una carga para nosotros. Él quiere que su palabra sea un deleite para nosotros. Él quiere que su amor, por medio de su escritura, por medio de su presencia, a través del Espíritu Santo, sea algo diferente para nosotros, sea un bálsamo nuevo, sea un respirar diferente. ¿Tendremos aflicciones? Sí. ¿Tendremos problemas? Sí. ¿Seguiremos? ¿Tenemos que ir a trabajar? Sí. ¿Tenemos que pagar impuestos? Sí. ¿Tenemos que pagar la luz, el agua? Sí. Pero tenemos paz en nuestro corazón, porque tenemos la palabra de Dios, porque tenemos la presencia de Dios, porque tenemos al ayudador, que es el Espíritu Santo, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestro ser. Entonces, qué bueno es poder entender que Dios necesita, que nosotros necesitamos que nuestro corazón esté en la presencia de Dios. Que Dios quiere que usted y yo entendamos de que ya hay un solo sacrificio para siempre, que fue su Hijo Jesucristo. Dios ya no nos pide más sacrificios. Dios ya no nos pide más holocaustos. Dios ya no nos está pidiendo más derramamiento de sangre. Lo que Él nos está pidiendo, una vez y para siempre. Él lo que nos está pidiendo es obediencia. Que lo amemos, que entremos, que reconozcamos que realmente es Jesús el que sana, es Jesús el que libera, es Dios el que trae sanidad, es Dios el que trae rompimiento de cadenas, de los obstáculos. Finalmente todos podemos tomar la oportunidad de estar en este nuevo pacto. No, esto es voluntario. Pero Dios siempre nos forzaba, o Dios siempre nos pone a elegir. ¿Qué quieres tú, la vida o la muerte? Y Dios siempre nos dice a nosotros, escoge la vida, porque al Señor le interesa nuestras vidas, nuestros corazones.